Hola, buenas tardes. Vamos a ver. Vengo a contarles el proyecto de la intervención de rehabilitación en una edificación histórica catalogada en el centro de La Laguna para transformarla en cuanto a su uso como establecimiento alojativo. Vale. Entonces, bueno, un poco los problemas o las cuestiones fundamentales que creo que se enfrentan en cualquier proyecto de rehabilitación a día de hoy, los he intentado pues, enumerar. Se hablaba esta mañana de la necesidad de representar correctamente el patrimonio existente. Sin lugar a dudas, es una cuestión fundamental desde el punto de vista de que es necesario tener una buena representación. ¿Perdón? ¿Sí? Perdón, ¿no me han oído entonces hasta ahora? Se hablaba de la necesidad de representar correctamente la edificación para poder abordar el proyecto. Efectivamente, en los casos de rehabilitación, por lo menos que yo he trabajado, es necesario poder disponer de una buena planimetría para poder entender realmente qué es lo que tenemos entre manos. A diferencia de lo que es la obra nueva, en la rehabilitación es importante poder disponer prácticamente de un elemento, de un catálogo de los elementos que vamos a restaurar o sobre los que vamos a intervenir o que vamos a sustituir o eliminar incluso, ¿no? Entonces, bueno, en primer lugar hay que tener clara cómo es la edificación en cuanto a su volumetría y su estructura, qué intervenciones se han llevado a cabo con anterioridad y cuáles son los elementos añadidos, cuál es el estado de conservación y digamos que eso sería parte de lo que para mí supondría lo que es la primera fase del proyecto, que es lo que es el levantamiento planimétrico de la edificación. A la hora de abordar ya lo que es el proyecto en sí mismo, pues el programa, la distribución y el aforo, en este caso concreto el aforo tenía una importancia relevante porque al ser un cambio de uso, pues hay que ver de qué manera conseguimos que realmente la edificación sirva para el uso que le vamos a dar. Y el programa en las intervenciones de rehabilitación suele ser una especie de encaje de bolillos, que es muy diferente de lo que suele suceder con la obra nueva, ¿no? En la cual nosotros somos mucho más capaces de establecer primero un programa y luego dar los espacios que va a necesitar, mientras que aquí lo que tenemos son los espacios y el programa hay que insertarlo en los espacios de los que ya disponemos. Y luego está el tema de la accesibilidad, del que se ha hablado también con anterioridad, que es una cuestión fundamental, porque si no el proyecto pues, no cumpliría la normativa y el uso no sería posible. El tema de la protección contra incendios, otra cuestión fundamental desde el punto de vista de que la preservación del patrimonio, de las edificaciones en las que nosotros intervenimos habitualmente en Canarias, pues tienen mucha madera y esa madera hay que ver cómo se va a proteger respecto a los usos que se le van a dar y las resistencias al fuego que requieren. Y luego está el problema de las instalaciones. Cuando tratamos una edificación pues, histórica que puede tener 300 o 400 años y que evidentemente pues, se planteó con unas instalaciones y unos usos completamente diferentes de los que les vamos a dar, hay que introducir toda una serie de instalaciones que difícilmente casan con, digamos, los elementos constructivos de los que disponemos. Y luego está la definición material. Yo suelo utilizar dos criterios. Uno es la economía de materiales. Por un lado, pues creo que es una forma de establecer un cierto hilo conductor de forma que no introduzcamos demasiados materiales, lo cual haría más difícil tener una lectura de conjunto. Y por otra parte está el criterio de acabados, que por mi parte consiste en intentar no introducir materiales que no pudieran haber estado cuando se construyó la edificación. Y por último está el tema de los elementos existentes y los elementos introducidos, que bueno, un poco es ver qué elementos realmente pues, hay que eliminar porque han sido introducidos con posterioridad a lo que es la edificación original, y entonces original lo pongo entre comillas, porque la cuestión está en dónde establecemos la línea entre qué es lo original y qué es lo que se ha ido introduciendo con posterioridad.
porque casi todas estas edificaciones no fueron construidas en una sola intervención, sino que han sido desarrolladas a lo largo del tiempo. Y bueno, pues hace poco tuve una conversación en la cual se estableció un cierto criterio que me pareció interesante, que era lo que hay que intentar es preservar los elementos que tengan valor y eliminar los que realmente estén pues perdiendo tanto lo que es el valor como la espacialidad de la edificación. Entonces, bueno, este es el levantamiento. A ver, esta es la planimetría de inicio, en la cual pues se observa como tenemos, en este caso, una crujía principal, que es la crujía de la izquierda, una crujía secundaria, que es la de arriba, esas serían las dos fachadas a la calle, una crujía a la derecha, que albergaría los elementos secundarios, y la escalera principal, y una serie de elementos añadidos como en las cuales se habían localizado unos baños y una galería que se construyó con posterioridad, con bastante menos oficio que el resto de lo que era el patio principal, sobre todo. Esta sería la planta alta, en la cual vemos un poco repetido lo que estábamos viendo en planta baja. Y vemos cómo aparece aquí, a ver, el puntero no sale, no. Bueno, entre la escalera y el patio posterior aparece un volumen que claramente fue construido con posterioridad a lo que es la edificación principal. Luego lo podrán ver en las fotografías del estado inicial. Y de alguna manera, lo más importante para mí de esta planta es cómo la crujía principal que da fachada a la calle Alcalde Suárez Melián y la otra fachada, que es la de Ascanio y Nieves, son crujías de mayor ancho y sobre todo con unos materiales de mayor valor. Mientras que los usos más domésticos se llevan hacia lo que es la punta final de la U, en la zona del patio posterior, y el comedor pues aparece ya en el último volumen añadido con posterioridad. Luego está la planta de cubiertas, que la verdad que no sé si se ve muy bien. Y bueno, este es el estado inicial en el que encontramos la edificación. Había sufrido una intervención que había quedado a medias, pero sí que tenía una virtud, que es que se habían protegido todas las cubiertas e incluso se habían aislado térmicamente. Bueno, no sé si se ven las fotografías. ¿Sí? Este es el zaguán, en el cual pues teníamos puertas de bastante calidad, junto con unos pavimentos de piedra chasnera en rombo, de 40 por 40, que estaban bastante bien. Teníamos prácticamente todo el pavimento de los patios levantado. Ahí había, en ese espacio había una serie de pavimentos cerámicos de muy mala calidad. Este es el traspatio, en el cual el traspatio había sido enterrado en sucesivas intervenciones, hasta el punto que los pies derechos estaban en sus bases pues totalmente putrefactos. E incluso pues habían utilizado pues bajantes de PVC rellenos de hormigón para consolidar la estructura en un momento dado. Bueno, a ver. La verdad que me cuesta ver las fotografías, Tani. Estas son las salas de la planta baja. Este es el patio, en el cual vemos acopiados en el centro los pavimentos de piedra chasnera. Pues el patio tiene pues toda una serie de pies derechos, con toda una serie con la galería superior, en una madera de tea de bastante calidad. Aparecía pues ese árbol de la camelia, que al final acabó dándole nombre al establecimiento. A diferencia del proyecto que hemos visto con anterioridad de la Casa de Cartas, esta es una casa bastante más humilde. No es tan monumental, pero sí que tenía una virtud, que es que precisamente ese cambio de sección que se ve en esta imagen hacía que la galería superior tuviera una escala muy humana, lo cual le hacía que los espacios fueran muy amables. Nos encontrábamos también pues los revestimientos eliminados, las carpinterías a medio tratar. Bueno, estas son imágenes del patio. Entramos ya en lo que son las habitaciones de planta primera, en las cuales encontramos
en la primera crujía, la que daba hacia la calle Alcalde Suárez Melián, que para los que no lo sepan es la trasera del Leal, pues unos techos de madera de tea, artesonados, con almizates, de bastante calidad, casi pues nivel de una ermita, lo cual sorprendía para ser una edificación tan doméstica. Pues bueno, aquí tienen una de las mejores muestras, con esas policromías que no eran originales, sino que habían sido añadidas posteriormente con pintura acrílica. Y bueno, las ventanas mirador, tan propias de la arquitectura canaria. Y los espacios más domésticos en los cuales que podíamos reconocer, como por ejemplo en este caso la cocina, que daba paso a la chimenea, que era uno de los elementos fundamentales que teníamos en esta intervención, porque al fin y al cabo, para poder introducir las nuevas instalaciones de un uso más actual, hay una serie de elementos como son pues, las chimeneas de extracción, los cuartos de instalaciones, las zonas de servicio, que son difícilmente encajables en este tipo de edificación de espacios tan limpios y tan claros, porque esos son los espacios que suelen quedar siempre en la parte trasera, pero aquí casi no tenemos espacios secundarios. No veo nada. Esta es la galería del patio posterior. Este es el patio posterior visto desde el comedor. Aquí se observa como todas estas carpinterías ya son añadidas, todas esas carpinterías eran de Riga, se encontraban totalmente atacadas por los xilófagos y bueno, no eran recuperables, al contrario que todo lo que era la madera de tea, que estaba en muy buenas condiciones. Bueno, este es el comedor. Aquí se ve cómo va bajando la calidad de los techos a medida que vamos recorriendo esa U en el sentido de las agujas del reloj hasta llegar al traspatio, en el cual los techos de cocina y el comedor son los que tienen peor calidad y de alguna manera son los que nos indican dónde podemos localizar aquellos usos que no van a ser los más nobles, ¿no? Esta es una imagen de la escalera original, en la cual se había hecho desaparecer tanto el tabique como la pasarela que la cruzaba por encima. Y bueno, esta ya es la planta de lo que es el proyecto, en la cual pues, se desarrollan dos restaurantes en lo que es la planta baja, con el patio principal, la escalera de uso general de nueva factura alrededor del ascensor. Una de las cuestiones fundamentales era, este hotel permitía disponer de 5 habitaciones, entonces la cuestión era, si había una quinta habitación, ya pasamos a la necesidad de tener una habitación adaptada. ¿Cómo se resuelve ese asunto? Si la escalera original, en cuanto a sus contrahuellas y huellas, no es capaz de darnos el cumplimiento de la normativa para una evacuación descendente. Entonces, ante todo eso y ante la necesidad de llegar hasta la habitación adaptada en planta primera, porque si no nos obligaba a colocar la habitación adaptada en planta baja, lo cual ya ensuciaba la claridad de plantas, pues era necesario tanto lo que es el ascensor como la escalera de uso general con las huellas y pasos adecuados. Entonces utilizamos ese espacio añadido a posteriori entre la galería y la escalera original para localizar pues todos esos elementos en el peor espacio de todos, donde los materiales tienen la peor calidad y, digamos, reservando los espacios principales para los usos de mayor entidad. Esta es la planta de habitaciones, en la cual vemos ya pues, la llegada de la escalera y el ascensor a lo que es el patio, en paralelo con la escalera original. Los accesos a las distintas habitaciones desde la galería del patio y cómo se recupera la escalera del traspatio posterior que había sido eliminada. Planta de cubiertas. Las fachadas, pues bueno, las fachadas hay que recogerlas, hay que trabajar cómo se van a tratar todas esas carpinterías, pero realmente es en las secciones donde realmente se va a resolver el proyecto. Las secciones de un proyecto de rehabilitación tienen mucha importancia
porque realmente ese encaje de bolillos, que primero se produce en planta, luego hay que resolverlo en sección. Es difícil encajar las alturas actuales, los pasos actuales y todas esas cuestiones de pequeña escala que son las que permiten el cumplimiento de la normativa. Entonces, si no se desarrollan correctamente las secciones y todo el trabajo que va asociado a ellas, es complicado resolver todo el tema de seguridad contra incendios y seguridad de utilización y accesibilidad. Bueno, voy pasando secciones, la verdad que no sé si se están viendo bien los planos, pero bueno, si se fijan en la sección de arriba, a la derecha, ahí está resuelta la escalera de uso general nueva, mientras que en esta de aquí vemos la escalera original. Pues ese pequeño encaje de bolillos que hay que hacer es el que nos permite establecer el nuevo uso en una edificación a conservar. Entonces, bueno, aquí vamos viendo lo que son las secciones de habitaciones, las de la planta baja. En la de arriba ahora está resuelto el asunto de la escalera que había sido eliminada inicialmente y el encuentro del ascensor con el patio trasero. Aquí un poco se ve lo mismo en la de abajo y en la de abajo se ve la escalera del patio trasero y el ascensor y la escalera de uso general. También se ve la escalera original en la de arriba. Y bueno, este es un plano que para mí es fundamental en todo proyecto de rehabilitación, que es el catálogo de carpinterías para decidir qué vamos a hacer con cada una de ellas. Estudiar bien de qué material es cada una de ellas, cuál es su valor, si es realmente recuperable o no, y bueno, obrar en función de ello. Y este es el otro plano que también tiene bastante importancia, que es el de la sección constructiva. Vamos a ver. Cuando hablaba antes del asunto de la cuestión de la protección contra incendios, en esta sección pueden observar un doble falso techo. El primero es un falso techo resistente al incendio y el segundo es el que nos oculta el paso de las instalaciones. Las cubiertas superiores no necesitaron falsos techos de protección porque al calcularlas estructuralmente la resistencia al fuego, la mayor parte de ellas nos cumplían con la resistencia necesaria y las que no se barnizaban con barniz intumescente. De la misma manera sucedía en la galería interior, en la planta baja, mientras que la planta superior sí cumplía. Entonces, lo que no nos cumplían eran las vigas pares de lo que es la planta baja, porque al soportar mayores cargas y tener mayores luces, sus secciones no eran capaces por sí mismas de soportar la resistencia al fuego, ni con el barniz intumescente, bueno, ni por sí mismas, quiero decir. Entonces, bueno, aparte de eso, aquí pues aparece una serie de cuestiones, que no sé si van a poder ver, que es cómo se pasan las instalaciones desde ese falso techo de planta baja a los trasdosados de la planta primera de habitaciones. Para evitar perforar los entablonados y para evitar perforar en exceso los muros de tapial, que como saben pues tienen una estabilidad somera, bueno, lo que hicimos fue concentrar en 5 puntos todos los pasos verticales por los cuales pasaban de la planta baja a la planta primera todas las instalaciones. Digamos que se concentraban en los bajantes de saneamiento y a partir de ahí se metían todas las instalaciones por ahí. Aire acondicionado, instalación eléctrica, telecomunicaciones, para no perjudicar demasiado los muros de tapial, ni los entablonados. Entonces, ¿qué se hacía? Se pasaba, digamos, de lado, por delante de las cabezas de las vigas. Y bueno, estas son ya imágenes de la intervención, en las cuales pueden ver, pues bueno, cómo se desmontó toda la fachada del traspatio, porque la estructura estaba muy dañada y además tenía muy poco oficio, las bases estaban enterradas, las bases de los pies derechos estaban totalmente putrefactos, y bueno, ahí nos iba apareciendo pues además material de escombro de distintas intervenciones que se habían llevado a lo largo del tiempo en la propia casa y que se habían ido acumulando ahí para no sacarlas, y de esa manera había ido subiendo la altura del patio posterior.
claro, eso no nos venía nada bien, pues precisamente para darle una cierta continuidad al patio posterior con el patio principal. Este es el patio central, en el cual descubrimos al levantar los pavimentos que estaban colocados sobre una solera de hormigón en muy mal estado, un pozo. Y en el patio posterior encontramos un antiguo pozo de depuración que utilizamos como pozo de fontanería. Si lo curioso de este tipo de intervenciones de rehabilitación es que de la misma manera que te cuesta mucho encajar toda una serie de cuestiones, a la hora de rascar te encuentras una serie de sorpresas positivas. El pozo lo restauramos y, como ya les he dicho, el pozo de absorción lo convertimos en el cuarto de fontanería, lo cual nos permitió colocar 2 aseos más y aumentar el aforo que estaba planteado para el establecimiento, lo cual era fundamental porque si no, no se podían tener mesas en el exterior. Vale, esta es la intervención. En la parte superior de la escalera original se había eliminado la pasarela que cruzaba desde la zona del comedor a la primera habitación y la recuperamos pues bueno, con una ventana de sustitución que encontramos en una antigua fotografía de cómo era esta pasarela, y luego pues utilizamos el espacio inferior como almacenes y cuartos de instalaciones. Cuando hablaba antes del tema de lo de las instalaciones, pues aquí tienen 3 imágenes en las cuales se observa que realmente la cantidad de instalaciones de la que estamos hablando no es poca cosa. Es decir, realmente hay que hacer un esfuerzo muy importante para pasar todos los conductos, tanto de baja tensión y telecomunicaciones, como las extracciones de baños, extracciones de cocinas, fontanería, aire acondicionado. Entonces, esa realmente es una de las cuestiones fundamentales. Si el edificio que vamos a transformar, cambiar de uso, para albergar un uso actual, con un confort distinto con el que fue planteado, es capaz de soportar el paso de todas las instalaciones, porque esto no siempre es posible. Y bueno, aquí tenemos pues el tratamiento de los pavimentos del patio. Teníamos esos pavimentos de piedra chasnera acopiados de mala manera, los utilizamos para lo que era la antigua zona de acera y en el interior colocamos una piedra chasnera nueva al cual le dimos un tratamiento de envejecido para que la diferencia entre lo nuevo y lo existente no fuera tan excesivo. Y luego, bueno, en la imagen de la derecha ven cómo digamos que, claro, el patio, aunque parezca rectangular inicialmente, pues no lo es. Es decir, hay toda una serie de fuerzas de escuadro, las alineaciones no existen como tales. Hay que ir absorbiendo toda una serie de indefiniciones que sí tendríamos en lo que sería una obra nueva. Y bueno, pues por ejemplo aquí utilizamos pues, este sistema de juntas con piedra de poco grano. Esta es esto es la reconstrucción de la fachada del patio posterior junto con la escalera. Tuvimos la suerte de que los promotores de esta intervención habían comprado en su momento la escalera posterior del backstage del Teatro Leal, antes de la intervención del Teatro Leal, y aprovechamos para colocarla aquí, junto con una base de piedra, que no sé si se ve bien en la imagen de la derecha, que es el resultado de una serie de tabiques que se eliminaron de toba roja y se iban reutilizando, bien para la escalera de piedra, bien para las barras de bar de la planta baja. Y bueno, esta es una imagen en la cual se ve cómo estamos tratando. Se trató toda la carpintería de madera con chorro de arena, lo cual realmente pues, es un auténtico problema durante la obra porque mientras se está chorreando con arena pues prácticamente no se puede hacer nada más, pero el resultado es bastante bueno y sobre todo pues permite recuperar zonas que probablemente si no sería imposible. Y bueno, aquí tienen el traspatio ya prácticamente acabado, ahí sí se aprecia cómo llega la escalera. Y bueno, un poco esta es la fachada del hotel ya insertado en lo que es la trama urbana. Y el zaguán, que en la visita de mañana podrán ver cómo actualmente esas puertas están abiertas. Y el patio, que inicialmente pertenecía a una casa privada,
Pues bueno, a buenas horas. Y el patio, que inicialmente pertenecía a una casa privada y no era accesible para el viandante común, pues al haberse establecido unos locales de uso público, ahora esas puertas están abiertas y los ciudadanos pueden disfrutar del patio, bien pues para tomar algo en el mismo, o bien por el simple hecho de poder verlo al pasar. Entonces, bueno, creo que este es el resultado del patio. Bueno. La camelia, que es maravillosa cuando florece, pues todas las maderas recuperadas. En cuanto al tema del tratamiento de las maderas, hay un debate que es interesante, que es hasta qué punto hay que tratar la madera, hasta qué punto la vamos a dejar lisa y perfecta, prácticamente como si la acabáramos de poner, o si vamos a respetar las heridas del tiempo, de lo que es su propia historia, ¿no? Pues bueno, el promotor era más tendente a mantener las arrugas del tiempo y ahora más tendente a restaurarla cuanto más mejor, ¿no? Entonces, al final llegamos a un equilibrio intermedio que creo que ha sido un resultado que está bastante bien. Bueno, estas son más imágenes del patio. Ahí se ve pues como una ventana se abre hacia la calle. Los balcones, que la verdad que tenían bastante calidad, y se ven pues cómo aparecen los canes ya correctamente tratados. Esa galería había sido cerrada en los años 40 o 50 con carpinterías de madera. Bueno, una especie de interpretación de las originales. Las eliminamos porque al final nos parecía que era un añadido y que realmente no aportaba nada. Claro, cuando hablas de un hotel, pues la forma de usarlo es bien distinta de lo que sería una casa. Probablemente esas ventanas sí eran necesarias cuando era una casa, pues para poder moverse entre las distintas estancias como por la galería. Mientras que en el hotel, como solo vas a tu habitación, pues ya no es tan necesario. Entonces, claro, esos cambios de uso también tienen a veces su lado bueno. No todo es pues una intervención que va a ir un poco en contra de lo que es la edificación existente. Y bueno, este es el patio posterior. En el patio posterior, en vez de utilizar formatos de 40 por 40, utilizamos ancho libre con largos variables para cualificar un poco los distintos espacios y para dejar claro que eso no era un pavimento original. No se trataron las medianeras posteriores en una idea de, bueno, por un lado, porque son de los vecinos y por otra parte, porque nos gustaba la forma en la que introducían pues, un poco lo que es el paso del tiempo en ese propio patio, ¿no? Y luego, bueno, ahí están pendientes del crecimiento de lo que son las enredaderas para darle una cierta escala un poco más humana, porque sí que es verdad que las tapias son muy altas. Y bueno, este es el resultado de las habitaciones, que como verán, pues hay una serie de cubiertas, de techos, de madera, pues realmente de mucha categoría, que han sido perfectamente restaurados, bueno, con esa iluminación indirecta, pues para poder disfrutarlos. Y bueno, la verdad es que esa quizás es pues una de las partes más satisfactorias de la intervención, ¿no? Pues los baños, que ahí pueden ver los trasdosados que ocultan todas las instalaciones que se concentran en un solo paso, pero luego se reparten por ese trasdosado para poder ir a cada uno de los aparatos. Bueno, el tratamiento de las contraventanas también fue interesante. Las contraventanas son un cuadro en sí mismo. La colocación de los baños unas veces es más acertada y otras menos, porque realmente es complicado encajar un baño en ese tipo de espacios. Fíjense cómo en el anterior pues quedaba bastante apretado, mientras que, por ejemplo, en este de aquí pues queda bastante disimulado al fondo de la estancia. Y bueno, esta es la última habitación. Esta es la habitación adaptada, que también tenía que estar, de ambos lados. Y bueno, este es el final de cómo ha quedado más o menos la casa restaurada. Muchas gracias.